ocurrió? Los neoclásicos habían hecho unos modelos muy interesantes para maximizar el uso de los recursos, en este caso factores, para la mayor cantidad de bienes posible. Y así maximizaba las ganancias. Ya les digo, como consecuencia negativa, esto enseguida nos puede traer la sobreexplotación, y que de hecho ocurrió, la sobreexplotación de la tierra y la sobreexplotación de la mano de obra. ¿Pero por qué? O del trabajo. ¿Por qué? Porque trata de pagar lo menos posible y sacar el mayor precio posible para aumentar el margen de ganancia. Entonces eso trajo esas consecuencias quizás no pensada por matemáticos como Walras y Pareto. Sin embargo, esto anduvo muchos años y empezó a fallar cuando. Esto siempre lo que ocurre en la realidad afecta al pensamiento económico y viceversa, no es que están aislados. Entonces, la realidad es que en Estados Unidos, sin explayarme demasiado en esto, hubo algunos cambios importantes como los métodos de producción. De repente aparece el Fordismo y hace un salto en la producción, que lo que hizo fue que bienes que duraban mucho tiempo se podían producir a mucha velocidad. Entonces de repente había un exceso de oferta, cosa que no había ocurrido nunca. Es más, para los neoclásicos la oferta siempre encontraba su demanda, porque los bienes durables, esos que duraban mucho tiempo, tardaban en hacerlos por los métodos que tenían de producción. Entonces, como tardaban en hacerlos, cuando había uno listo, había alguien que lo necesitaba. Ahora cuando aparece Ford y hace 6.000 autos en un día, y se complica porque de repente había muchos bienes durables que no encontraban demanda. Por lo tanto, esto durante un tiempo lo pudieron sostener con créditos y con estrategias muy agresivas de consumo, o sea, de propaganda y marketing. Pensemos desde 1906 hasta 1930. En el medio hubieron guerras que también aumentaron el consumo de bienes. Entonces esto se sostuvo esos años. Pero de repente ya no hubo tanta demanda como oferta. Entran en crisis, la famosa crisis del 30, donde había habido muchas especulaciones. No voy a andar en eso ahora, después si quieren charlamos sobre eso en algún Zoom que hagamos. Pero básicamente hay muchísima oferta y no alcanza la demanda. Entonces de repente se dan cuenta que tienen demasiado stock de oferta sin nadie que lo pueda demandar, y esto provoca una crisis a nivel, empieza en Estados Unidos y se va transmitiendo a todos los países de Occidente. ¿Por qué? Porque de repente se dan cuenta que no podían vender. Entonces, ¿para qué tenían gente empleada? Empiezan a echar a trabajadores en forma masiva, porque aparte mucha de la producción que le hicieron con préstamo a banco, y los bancos empiezan a reclamar ese préstamo. Las famosas burbujas financieras que empiezan a ser muy fuertes en esa época. Entonces hay una crisis de colapso en 1930. Con esto aparece la necesidad de pensar otro modelo económico porque la oferta no encontraba su demanda. Eh, y aparece Keynes. Entonces el keynesianismo va a proponer justamente esta cuestión. ¿Cómo hacemos para que vuelva a reactivarse los mercados? Y bueno, una cosa que no conté es que durante la época de los neoclásicos se habían hecho desaparecer el Estado porque se había acabado la discusión política. Políticamente el capital tenía que organizar la economía y había que satisfacer la ganancia. Entonces ya no había una necesidad de discutir quién tomaba las decisiones y el Estado había medio desaparecido de la discusión económica. Lo que hace Keynes es incorporarlo de vuelta, y si el Estado tiene la capacidad de rescatar la ganancia de las empresas que no están pudiendo solas. ¿Cómo? Demandando. Entonces ponen la jugada al Estado.